Gracias al 31º Congreso Venezolano de Neumología y Cirugía de Tórax, y en particular a la doctora Lérida Padrón y al doctor Carlos Torrealba por esta amable invitación. Siempre un honor para mí compartir con este maravilloso grupo de expertos venezolanos, aunque sea en la distancia, con un tema que además todavía para mí es fascinante y que se refiere a anticoagulación en COVID, evidencia actual. Dos conceptos me interesan tenerlos muy claros para poder entender la parte terapéutica. La primera cosa es recordar que sea el que fuere el agente infeccioso que nos esté afectando, viral, bacteria, parásito, hongo, etcétera, se relaciona con nuestro sistema inmunológico a través de patrones moleculares, receptores asociados a patrones moleculares particulares para ese patógeno, generalmente un TOR receptor, pero es individual y único, y produce una signature o una firma inmunológica particular y única también. Eventualmente, el sistema inmunológico y el huésped en sí mismo, en su defensa, puede experimentar daño inflamatorio, inmunomediado al tejido al que estamos defendiendo, y eventualmente también se produce entonces una segunda respuesta inmunológica, en esta oportunidad asociado a TOR receptors que detectan daño o antígenos relacionados con daño del tejido particularmente afectado. Y de nuevo esta respuesta inmunológica tiene una signature o una firma inmune única y particular. Siendo el mismo virus, dos respuestas inmunológicas difieren, pero difieren un poco por la potencia y la capacidad de daño inmunológico que esté involucrado. En ese sentido, nosotros podemos entonces tener, como sabemos, un 85% de los pacientes que con COVID van a evolucionar como un COVID ambulatorio que se maneja de forma leve, un 14-15% que van a tener una circunstancia que requiere hospitalización y un 5% que eventualmente requerirán hospitalización en una terapia intensiva por tener una circunstancia médica crítica. La segunda cosa importante es entender que siendo que el receptor del SARS-CoV-2 es el receptor de renina-angiotensina, nosotros sabemos y tenemos claro que existe lo que se llama el efecto de inmunotrombosis relacionado con el lecho pulmonar y el hallazgo de ese receptor en el neumocisto tipo 2, del que no vamos a hablar, y el receptor endotelial que existe en todos los lechos vasculares y que va a producir una respuesta de endotelitis que produce de alguna manera liberación del dímero 2 sin estar frente a una coagulopatía, una coagulación intravascular diseminada. Pero me interesa sobre todo que entendamos que para que hablemos de coagulopatía asociada a COVID tiene que haber algunos eventos discriminatorios individuales importantes. Toda infección por COVID, así sea una enfermedad leve, va a producir una activación localizada de la coagulación que va a aumentar el dímero D, pero que en la circunstancia de enfermedad leve, mínima, sintomática, va a producirse en el marco de plaquetas normales y un PT normal. Para que hablemos de coagulopatía asociada a COVID, tiene que haber alguno de los siguientes eventos: una disminución progresiva del contagio plaquetario, un aumento exagerado del dímero D, una tendencia al aumento del tiempo de protrombina o el PT, y la presencia de un evento o macro o microtrombótico. ¿Quién es el paciente en mayor riesgo? Sí, el que tiene un fibrinógeno muy alto, el que cursa con factor von Willebrand muy alto, que no medimos en términos clínicos prácticos, al menos en nuestro país, y la presencia de lupus anticoagulante o antifosfolípido, que sí se detecta fundamentalmente hasta en el 53% de los casos y se relaciona mucho con eventos arteriales. Y también es verdad que una coagulopatía asociada a COVID puede desencadenar una coagulación intravascular diseminada. El segundo concepto entonces importante es el nivel del dímero D va a cambiar en el paciente en términos de su edad, no relacionado con COVID, sino con la edad del paciente. Este endotelio organizado tiende con la edad a desorganizarse, el glucocálix en su desorden o desorganización expone a antígenos crípticos, y en esa circunstancia hay lo que se llama una endotelitis o una inflamación crónica silente. Eso produce incremento de dímeros D de manera natural y va a ser mayor, por supuesto, en la medida que el paciente tenga o experimenta, o sea, portador de comorbilidades tipo enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, obesidad, resistencia a la insulina, diabetes, etc. De tal manera que el nivel superior del test
del dímero D, que por lo general gira alrededor de 500 microgramos por litro, es verdad en el paciente menor de 50 años. Pero en el paciente mayor de 50 años, la tendencia de nosotros es a considerar 1000 miligramos por decilitro como el valor tope superior, justamente porque estamos considerando esta variación individual que se relaciona con la edad. Vamos entonces a materia terapéutica. La aspirina y antiagregantes, ¿cómo terminamos en el año 2001 en el paciente ambulatorio, hospitalizado en condición crítica o no, o después evaluaremos al momento del alta? 3 estudios evalúan la circunstancia del antiagregante en el marco de la COVID. 2 de ellos en pacientes hospitalizados que recibían de manera simultánea heparina de bajo peso molecular como profilaxis, tanto en el paciente hospitalizado en condición no crítica o en el paciente en terapia intensiva, a quienes le asociaban en primera instancia en el recovery aspirina o terapia antiagregante tipo aspirina. Y en el caso de RIMAP-CAP, asociación no solamente de aspirina a dosis de 100 miligramos, sino otros tipos de antiagregantes como copridrogel o ticagrelor, en la búsqueda de un antiagregante más efectivo y eficiente y asociado a esta heparina de bajo peso molecular. Y sin embargo, no hubo cambios en relación al grupo control versus el experimental en cualquiera de estos 2 casos en relación a 3 eventos, ni soporte orgánico, ni evento tromboembólico, ni mortalidad. Y por último, el estudio ACTIV-4A, en su primera parte se refería a la administración de dosis antiagregantes de alguno de los antiagregantes, sea aspirina o de sus variantes más eficientes como terapia antiagregante, en el caso de pacientes ambulatorios. Y lo que se potenció fue el sangrado, más no la protección para ni hospitalización, ni eventos tromboembólicos, ni mortalidad. En ese sentido, terminamos al 2021 concluyendo o estableciendo que la aspirina o la terapia antiagregante no tiene ningún valor en el paciente ambulatorio ni en el paciente hospitalizado crítico o no, y probablemente tampoco al alta, ya lo vamos a ver. Quisiéramos algo más novedoso en el 2022, en agosto, en el American College of Cardiology, en Congreso Europeo, este estudio presentado en el cual hubo una randomización 2:2 factorial con pacientes en control versus colchicina y control versus aspirina. Los pacientes eran sintomáticos con diagnóstico reciente de COVID, ambulatorios, y para hacerlos un poquito más eficiente como estudio, se tomó pacientes de alto riesgo, que tuvieran al menos 70 años, que tuvieran un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado, con enfermedad crónica, con cáncer o con diabetes, etc. A los 7 días del diagnóstico se empieza el seguimiento hasta el día 30, y el resultado es que en este grupo de pacientes ambulatorios ni la adición de colchicina ni la adición de aspirina tuvo beneficios con respecto al control en términos de necesidad de hospitalización o de mortalidad. El grupo Apolo hizo un poco lo mismo, pero en esta circunstancia un grupo menor, y la administración fue control versus apixaban 2.5 miligramos. Y de nuevo, American College 2022, agosto, el trial falló en demostrar que las bajas dosis de apixaban previenen mortalidad y hospitalización en el paciente recién diagnosticado con COVID, que se maneja de forma ambulatoria. El estudio 4, Active 4B, hablamos de aspirina 4A, el 4B se refiere al paciente ambulatorio al que se le daba apixaban 2.5, apixaban 5 miligramos, dosis bajas, dosis convencionales, y sin embargo no hubo estadísticamente diferencias ni en términos de mortalidad ni hospitalización con respecto al grupo control. Tampoco lo hubo en el paciente ambulatorio, que recibió en cambio heparina de bajo peso molecular como terapia profiláctica, 40 miligramos subcutáneo, en el paciente vacunado o en el paciente no vacunado. De tal manera de que, ¿qué dicen las guías de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia? Y esto es julio del 2022, y este grupo de trabajo es un grupo que reúne a los expertos americanos, europeos, asiáticos, australianos y suramericanos, y de Suramérica fundamentalmente Argentina y Brasil. Y la circunstancia de elaborar una guía
para el año 2002 que nos deja saber que en el paciente ambulatorio priva la administración inicial de antivirales tipo Paxlovid, ritonavir u otro tipo de antiviral que utilizan como vía metabólica la del citocromo P450, el cual de alguna manera activan los anticoagulantes orales o utilizan los anticoagulantes orales que pueden aumentar entonces su viabilidad y tener mayor tendencia hemorrágica. Y en ese sentido la recomendación es no utilizar anticoagulantes orales en el paciente ambulatorio prehospitalización con diagnóstico reciente de COVID. Además te dicen, sin embargo, que heparinas de bajo peso molecular tampoco deben iniciarse en el paciente en COVID-19 de diagnóstico reciente, en principio. Pero si ese paciente de alguna manera está hospitalizado en casa, en un programa de seguimiento o hospitalización en su casa, con necesidades de suplementos de oxígeno de al menos 2 litros por minuto e inamovilidad, podrían ser considerados para profilaxis primaria con heparina de bajo peso molecular 40 miligramos subcutáneos de acuerdo al criterio del médico en la consideración de enfermedad leve moderada. Y que eventualmente, por supuesto, un paciente ambulatorio que tiene una condición de riesgo individual y a propósito de ella está en heparina de bajo peso molecular, pacientes con cáncer, con trombosis previas o pacientes durante su embarazo que están en tratamiento profiláctico antitrombótico, deben mantenerse en esa terapia anticoagulante. Y por último, la terapia de antiplaquetaria o antiagregante no tiene ningún valor en ninguna de las circunstancias de COVID en el paciente ambulatorio. ¿Cómo terminamos el 2021 realmente en el paciente hospitalizado no crítico con una diferencia en el mundo científico en términos de lo que se debería o no hacer? Hubo 2 estudios importantes, el Multi-Trial Platform, en el cual se concluyó que las dosis terapéuticas eran beneficiosas en el paciente que está hospitalizado en requerimientos de oxígeno y que sobre las dosis profilácticas. Y el EPCOVID es un estudio que estableció que esto es particularmente importante si el dímero 2 es mayor de 4 veces el límite normal superior para el laboratorio, o el paciente que tiene un score improved de alto, o el paciente que tiene alguna forma de hipoxemia o saturación de oxígeno menor de 93. Versus el estudio Rapid Trial y el Action Trial, que establecieron que el paciente hospitalizado no se beneficia de dosis terapéuticas de anticoagulación. Novedades con respecto a 2021 y nuevos trabajos en 2021 y 2022, el grupo Troncovid español, pacientes no críticos, y estos pacientes fueron de alguna manera 300 pacientes hospitalizados, la mayoría en condición no crítica, y fueron sometidos a dosis profilácticas versus intermedias versus terapéuticas, y la conclusión del estudio es que en el paciente que está hospitalizado en condición no crítica por COVID, las dosis intermedias o las dosis anticoagulantes comparadas con las profilácticas nos parecen aumentar el beneficio en relación al evento tromboembólico o a la necesidad de soporte orgánico o a la utilización de oxígeno de alto flujo o muerte. Lo mismo establece en un estudio más reciente Suiza, esta vez la mitad de los pacientes estaban críticamente enfermos en UTI y la otra mitad estaba en hospitalización simple, todos, la mayoría en alguna forma de terapia antiinflamatoria tipo esteroidea, por supuesto, y la comparación fue randomizar la utilización de dosis terapéuticas versus profilácticas, y la conclusión de ellos es que no hubo beneficio de la dosis terapéutica de anticoagulación, lo cual no justifica su uso en ninguna de las 2 condiciones clínicas, ni en el paciente hospitalizado no crítico, ni en el crítico. De tal manera que para el 2021 terminamos un poco en alguna forma de discrepancia. Sociedad Venezolana de Hematología, Americana de Hematología, la británica, la Sociedad Internacional, las guías NICE o NICE, decían, mira, yo voy a anticoagular tempranamente al paciente en hospitalización no crítica para minimizar su chance de riesgo embólico o de soporte ventilatorio, versus Chess, que siempre dijo, no, voy simplemente con dosis profilácticas. ¿Qué dice el grupo de la Sociedad Internacional en julio del 2022? En el periodo de hospitalización dice
que tanto la plataforma multitrial como en EPCOVID demostraron que había un grupo selecto de pacientes con un alto riesgo de eventos tromboembólicos y requerimientos de soporte orgánico, quienes podrían beneficiarse de terapia anticoagulante. Y esos son aquellos que tengan más de 4 veces el límite superior del dímero D o más de 2 veces el score de IMPROVE o una saturación de oxígeno menor de 93. Y en ese sentido, el paciente que no está en condición crítica y que tiene bajo riesgo de sangrado, niveles elevados por encima de 2 veces el valor del límite superior para la prueba de dímero D, o en requerimientos de oxígeno con una saturación menor de 93, sería el candidato ideal para utilizar dosis terapéuticas de anticoagulación versus profilácticas. La otra consideración importante en el paciente hospitalizado es si este paciente que está en condición no crítica requiere su traslado a terapia intensiva, ¿qué hacer? Lo prudente probablemente sería cambiar sus dosis terapéuticas a dosis profilácticas, porque ya en terapia intensiva la curva o la cascada de coagulación es tal que se favorece el riesgo trombótico. Y la otra cosa importante que establece la guía es que hay un grupo seleccionado de pacientes críticamente enfermos con bajo riesgo de sangrado que no están en anticoagulación terapéutica de ninguna manera, que reciben protección gástrica y que pueden ser considerados por su condición cardiovascular o su condición previa histórica de la necesidad de terapia antiagregante a baja dosis, adicionada a estas dosis siempre profilácticas que están favorecidas en el paciente crítico. ¿Cómo terminamos entonces ahora para el 2021 y ahora 2022 en el paciente crítico? Todo el mundo coincidiendo que una vez que el paciente está en terapia intensiva debe ir estrictamente a dosis profilácticas de heparina de bajo peso molecular. Está importante que el EPCOVID y el multitrial fueron llevados a cabo en 2020, durante la primera ola de la pandemia, con un altísimo porcentaje de eventos, en donde no estábamos claros todavía con el uso regular y formalizado y protocolizado de terapias antivirales, de corticosteroides, de anticuerpos monoclonales, de inmunomoduladores, etc. Entonces no se trata de una equivocación de la ciencia, se trata de una dinámica que en ese momento histórico favoreció un conjunto de decisiones terapéuticas que no privan en este momento histórico, porque estamos en una circunstancia clínica diferente, donde la magnitud de los eventos trombóticos son menores, de acuerdo a la utilización de terapias antiinflamatorias más poderosas de lo que fue el 2020. En términos del alta, el estudio Inspiration Trial, que evaluó al paciente hospitalizado, pero hasta los 90 días de seguimiento, establecía que no valía la pena seguir en anticoagulación formal a dosis con anticoagulantes orales promedio estándar por 30 días, porque hubo mayor chance de sangrado. Sin embargo, en 2021 aparece el estudio Michel, su hándicap o objeción es que son 300 pacientes. Sin embargo, ellos establecieron que los pacientes que tenían un IMPROVE score mayor de 4 o tenían un dímero D mayor de 500, al momento del alta, les daban dosis bajas de rivaroxaban de 10 miligramos versus un paciente en control que no recibió ninguna profilaxis. Y hubo una reducción importante del evento hemorrágico, que no hubo mayor diferencia estadísticamente significativa entre heparina de bajo peso molecular o la administración del anticoagulante oral a baja dosis, pero hubo una reducción importante de eventos trombóticos. Y en ese sentido, Michel establece debe hacerse profilaxis al alta en un subgrupo de pacientes de riesgo. Lo mismo establece el CORE 19, que es un registro multicéntrico prospectivo de casi 5.000 pacientes realizados con seguimiento a 92 días, con prevención antitrombótica vía oral con rivaroxaban 10 miligramos
oral. Y ellos encontraron que el chance de mortalidad asociado a evento cardiovascular, enfermedad tromboembólica arterial o venosa, ocurre con más frecuencia al alta durante este periodo, y que los factores predictivos claves fueron edad avanzada o más de 75 años, factores de riesgo cardiovascular como antecedentes personales de enfermedad tromboembólica, de las arterias coronarias, enfermedad oclusiva carotidia, enfermedad arterial periférica, renal crónica, un improve de mayor de 4 y una estancia previa en UCI. La conclusión es que la administración de esta terapia anticoagulante oral a baja dosis redujo el riesgo de eventos tromboembólicos y muerte en un 46%. Si quieren una cosa un poquito menos de estudio clínico y más del mundo real, esta presentación, que es de ahora de septiembre del 2022, del grupo inglés de el récord de los pacientes desde 1 de diciembre de 2020 al 1 de enero al 7 de diciembre de 2020, y evaluación de eventos tromboembólicos una vez hecho el diagnóstico de COVID, y su conclusión importante en términos del alta es que ¿cómo se llama? Que pacientes que tuvieron particularmente importante después de tener un COVID severo, porque estuvieron hospitalizados con un COVID severo, deben ser incluidos tempranamente en una evaluación de su riesgo al momento del alta y de su manejo, y que estos pacientes considerados en este score individual de alto riesgo tienen más chance de hacer eventos tromboembólicos en el alta, y en ese sentido se debería utilizar terapia preventiva antitrombótica en este grupo de pacientes. Y este grupo de pacientes es un estudio amplio de la vida real de 48 millones de adultos del grupo inglés. No es despreciable. De tal manera de que la Sociedad Americana de Hematología establece que al momento del alta, el riesgo debe ser individualizado, evaluar beneficio versus riesgo hemorrágico, y con eso el médico decidir. Lo mismo dice CHEST. El paciente debe estar evaluado de manera individual, no se justifica la rutina profiláctica a todo paciente al momento del alta, pero un paciente con inmovilización prolongada o con una fase de recuperación lenta, o en una circunstancia donde uno hace un balance estricto del riesgo de sangrado y del riesgo hemorrágico, se justificaría la terapia anticoagulante oral ambulatoria al momento del alta. ¿Y qué dice la guía de la Sociedad Internacional de Trombosis 2022? Dice que se debe efectivamente identificar este paciente de alto riesgo y darle administración prolongada de hasta 35 días con rivaroxaban 10 miligramos diario, siempre que tengan, por ejemplo, un improve de riesgo tromboembólico mayor de 4, o un score 2 a 3 veces mayor del dímero D del valor promedio normal para el laboratorio durante su hospitalización, pero documentado lo más cerca posible del momento del alta, y que por supuesto se balancee el riesgo hemorrágico. En las pacientes embarazadas, una consideración particular, deben ser de heparina de bajo peso molecular entre los 10 y los 42 días después del momento del alta, y por supuesto la anticoagulación oral se prefiere en 3 a 6 meses en pacientes, por supuesto, con consideración de evento tromboembólico durante la hospitalización, sin duda. Dos poblaciones particulares, las mujeres embarazadas y los obesos. Las mujeres embarazadas tenemos que, una vez dadas, bien sea por parto o por cesárea, deben dársele profilaxis al menos 6 semanas después de la salida del bebé, digamos, y debe ser considerado su score improve, y si tienen dímero D elevado, por supuesto, y bajo riesgo de sangrado, darle esta profilaxis mínimo 6 semanas. Y la consideración de que el paciente obeso no requiere hacer modificaciones de la anticoagulación oral a dosis más alta, pero eventualmente, dependiendo del riesgo, se puede utilizar las dosis escaladas de heparina, que se refieren a 40 miligramos subcutáneos 2 veces al día.
La circunstancia COVID no parece estar terminando, efectivamente tenemos una casuística muy inferior, pero todavía la mortalidad, por ejemplo, en Brasil es 2%, aún con Omicron. Aún como Omicron en Estados Unidos, el 29 de septiembre de 2022 se mueren 470 pacientes. El grupo diarios, este grupo de muertos diarios tiene básicamente, se multiplica mucho más a partir del paciente que el paciente tiene más de 50 años y por supuesto más de 75, es muchísimo mayor el número de muertos en este sentido. Nosotros tenemos que estar familiarizadas con esta guía. Ahora aparece la variable Centauros, que empieza su crecimiento en India y que no sabemos exactamente cómo va a ir. Tiene sí un índice RO aparentemente más alto, pero pareciera ser, aunque se reproduce y se multiplica y de alguna manera podría afectar a un número mayor de personas en términos numéricos. Seguimos pensando que las vacunas pueden ayudarnos y defendernos. De todas maneras, la alerta va a ser mayores de 50, inmunosuprimidos, pacientes con cáncer, pacientes con terapia inmunomoduladoras, etcétera, y por supuesto el adulto mayor. Por su atención y encantada de acompañarlos, aunque lamentando no responder de manera inmediata a sus preguntas. Estoy siempre a la orden de intervenir.